Ahora sí, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias o prenderla en el Evangelio de Juan, capítulo 5, a partir del versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo el 30 mejor. Vamos a leer lo que nos queda de este capítulo. Nos dice la palabra así: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, sino la voluntad del que me envió, es decir, la voluntad del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Y gracias por ser iglesia tuya. Reflexiona en tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ustedes se acuerdan que nosotros estamos en aquel capítulo que arranca con la sanación del paralítico. El paralítico allí en el estanque de Betesda. La sanación se dio en un día de sábado, en un día de descanso, y el hombre que tenía 38 años sufriendo una enfermedad, no tuvo en ningún momento el contentamiento de sus compatriotas, de sus hermanos judíos, por el hecho de haber sido sanado. Por el contrario, la sanación en sí pasó de ser algo primario a ser algo secundario, porque lo que tomó la primacía fue el día de la sanación. No directamente el día, sino el corazón de los judíos. Y acá es importante nuevamente hablar sobre los judíos. En el Evangelio de Juan, los judíos, o la designación los judíos, es una referencia a aquellos judíos que hacían oposición al ministerio de Jesús. Entonces,
no es una generalización de todos los judíos. Al fin y al cabo, Juan el Bautista era un judío. Juan, el que está escribiendo, era un judío. Y muchos otros judíos que no hacían oposición al ministerio de Jesús. Pero sí, siempre cuando encontramos y los judíos, casi siempre se está haciendo una referencia a aquellos judíos que hacían oposición al ministerio de Jesús. Entonces, esos judíos opositores, ideológicamente opositores, que deberían haberse alegrado con la sanación del hombre allá de Betesda, un hombre con 38 años enfermo, quieren saber quién fue el individuo, quién fue el sujeto capaz de transgredir la ley del descanso, la ley del sábado, para sanar a un hombre enfermo. Y cuando supieron que era Jesús, complicó un poco más, porque Jesucristo ya había tenido un encuentro importante con Nicodemo, como vimos en el capítulo 3. Había tenido un encuentro importante lejos de allí, porque estaba en Samaria, pero era importante y seguramente las consecuencias, los contornos de aquel encuentro llegó a Jerusalén también, por boca de aquellos propios discípulos que presenciaron, y por otros. No es solo hoy, que la noticia corre. Hoy corre más rápido por todos los mecanismos que tenemos, pero en aquel momento también la noticia corría. Entonces, llega el capítulo 5 y esa fama de Jesús está creciendo, pero está creciendo y está incomodando. Está incomodando porque ellos no están seguros que es el Mesías esperado. Y al no ser el Mesías esperado y estar generando todo lo que generaba, podría ser un problema para ellos. Al fin y al cabo, hace obras tremendas, pero no es el Mesías. Si no es el Mesías, con esta obra toda la gente va a empezar a seguir, y de hecho ya está siguiendo. El propio Juan el Bautista ya salió de escena casi no, ya salió de escena, y la gente está siguiendo, aquellos que seguían a Juan están siguiendo a Jesús, y este era un problema. Entonces, tal como fuimos viendo la secuencia del texto, hay una intensidad en la discusión que va a culminar allá por el capítulo 8 de una manera bastante brusca, dura, entre Jesús y esos judíos. Después, otros eventos que serán vistos acá, por ejemplo, del capítulo 6, van a intensificar el odio de esos judíos opositores hacia Jesús. Pero acá todavía está dando explicaciones, no como quien quiere justificarse, sino como quien quiere hacer a aquellos judíos entender lo que ellos buscaban, pero no entendían. Entonces, Cristo hace referencia acá en esos versículos a algo que ellos tenían muy presente, que está allá en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, cuando se habla que un hecho, que un acontecimiento debería ser respaldado por 3 testigos al menos. Por 3 testigos. Algo que fuera apenas hablado por mí y que no hubiese 2 o 3 testigos al menos, no debería ser llevado en consideración al punto de haber una decisión sobre ese acontecimiento apenas con lo que uno hablaba o con lo que uno habló de uno. No había testigos suficientes. Entonces, allá atrás, Dios determinó la presencia de testigos para que algo fuera llevado con seriedad y en algunos momentos llevado a la propia asamblea. Por eso que después, cuando llegamos a Mateo, en el capítulo 18, cuando se habla de la disciplina de un hermano que pecó,
se dice que primero va hermano con hermano, segundo va hermano con testigos a este hermano, y en tercer lugar se trae esa acusación o este hecho con testigo hacia la iglesia, porque los testigos son importantes. Es para evitar chusmerío, es para evitar que se tome una decisión con base en chusmerío, ¿no? Yo escuché que fulano habló, que mengano dijo, que quizás sea de la manera que hablar. Entonces, para evitar toda esta vuelta, decir, no, hay que tener testigos, y no es apenas uno. Y ahora Cristo dice que tiene testigos, y que no es Él que atestigua sobre sí mismo, pese a que sí, esto era una verdad, sino que Él tiene testigos. Él está de acuerdo con la ley que los judíos amaban la letra de esta ley, amaban lo que ellos pusieron como interpretaciones sobre esta ley, y por eso nunca llegaban al centro de la cuestión. En el versículo 31, entonces, Jesús dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿qué es lo que pasa? Ese testimonio no es verdadero. ¿Por qué? Deuteronomio 19:15 dice que hay que haber testigos. No es llegar en la congregación y decir, es eso y eso y eso, o yo soy eso y eso y eso. No, son testigos que llegan y dicen, Él es eso y eso y eso. Por esta razón, conociendo el corazón de aquella gente, Cristo dice, yo no doy testimonio de mí mismo. O, dicho por la Reina Valera, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y él empieza a introducir ahora algunos testigos. Y va a introducir por lo menos 4 o 5, dependiendo de cómo interpretemos acá. Pero él va a introducir por lo menos 4. Y él dice en el 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Para algunos, este versículo se relaciona directamente con el versículo 33, donde Juan el Bautista va a ser introducido como testigo. Para otros, considerando el contexto y considerando que Cristo está hablando en un verbo en presente, el testigo aquí es el propio Dios. Cuando Cristo dice que ese otro es el propio Padre, es el propio Dios que da testimonio de Cristo. Y Cristo afirma que este testimonio es verdadero, que Él tiene el testimonio del Padre y que este testimonio es verdadero. De cualquier manera, veremos en versículos posteriores que Dios sí es testigo de Cristo, independiente de cómo interpretemos el versículo 32. Si lo tomamos como secuencia, vamos a ver el 33 que dice, vosotros enviasteis mensajeros a quién? A Juan, y está hablando de Juan el Bautista, tal como vimos allá atrás, cuando un grupo, una comitiva es enviada hacia el desierto para cuestionar a Juan el Bautista quién era él. ¿Sos Elías? Ustedes se acuerdan de esto. No soy Elías, porque ellos esperaban a Elías regresar. ¿Quién sos? Yo no soy el Cristo, dice Juan el Bautista. Yo no soy el Cristo. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad camino al Señor. Después le reafirma, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y el amigo del novio se regocija al escuchar la voz del novio. ¿Por qué? Porque la función que cumple el amigo del novio había sido cumplida. Y ahora, al entregar la novia al novio, el amigo cumplió su función. Y se alegra porque escuchó la voz del novio. Se alegra porque la cosa no se dispersó en el camino. Pero él deja claro que no es Cristo, pero él da testimonio de Cristo. Cuando él está con algunos de sus discípulos y ve a Cristo que viene, él dice, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El día siguiente, nuevamente, ve a Cristo que está por la vuelta y Juan el Bautista declara, ahí está el Cordero de Dios. Ahora él ya no dice que quita el pecado del mundo, pero él declara, ahí está el Cordero de Dios.
Entonces él da testimonio de Cristo. Y por ese testimonio, Juan el Bautista recibe gente para saber exactamente sobre el testimonio que él da. Por eso el versículo 33 nos dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Por supuesto que Cristo no dice testimonio de mí, pero es eso lo que él está hablando, el testimonio de la verdad. Porque después el propio Cristo, en ese mismo evangelio, va a decir: yo soy el camino, yo soy ¿qué? La verdad y yo soy la vida. Y Juan el Bautista da testimonio de la verdad. Y la verdad es que Juan el Bautista no es el Cristo, pero Juan el Bautista es la voz del que clama en el desierto, preparando el camino para el Cristo, para el Rey, allanando el camino para la llegada del Rey. Esta es la verdad. Y Juan el Bautista da testimonio de la verdad. Versículo 34. Es como un va y viene. Entonces Cristo dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. No tengo esta necesidad que alguien afirme mi identidad. No tengo la necesidad que uno ajeno a mí mismo afirme quién soy. En realidad, yo lo que estoy haciendo es por causa de ustedes. En realidad, cuando yo clamo a la ley, yo no estoy haciendo porque tengo la necesidad de que la ley afirme quién soy, sino porque ustedes tienen esta necesidad y para ver si en el corazón de ustedes entra la verdad. Y es por eso que él dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, ¿por qué? Para que vosotros seáis salvos, porque este es el deseo. Vimos en el capítulo 3, luego del encuentro de Jesús y Nicodemo, que el Padre amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, pero tenga vida eterna. El que tiene al Hijo tiene vida. Entonces eso que Cristo manifiesta y expresa aquí, la vida que hay en él, y esta vida no es para él, sino que es de él para los oyentes. Y lo que él desea es la salvación. Y es por eso que él declara: yo estoy hablando del testimonio de Juan el Bautista, no es porque lo necesito. No es porque necesito una cantidad de gente que venga acá frente a ustedes a afirmar que yo soy el Cristo. No tengo esta necesidad. Pero yo tengo el testimonio de Juan el Bautista. Y hablo del testimonio de Juan el Bautista porque ustedes demonstraron cierta confianza en Juan el Bautista, de tal manera que fueron a escucharlo para ver quién era. Entonces yo estoy haciendo esto por causa de ustedes, porque deseo la salvación de ustedes. El versículo 35, Cristo afirma ahora algo del carácter de Juan el Bautista. Entonces ya no es el testimonio del Bautista que influye o que importa para Cristo y su identidad, sino que lo que más importa aquí, y Cristo aprovecha este momento para dar testimonio sobre el carácter de Juan el Bautista, aquel a quien los judíos habían enviado algunos para tener una conversación con él. Mira lo que dice el versículo 35. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, no era este fuego artificial. Hay algunas estufas que tienen fuego artificial, ¿no? Son unos barrios de los judíos, hay bastante de esos fuegos. Vos los compras ya preparados, no necesita prender ni nada. Una luz roja que está allí con algo que hace viento y los trapitos vuelan como llamas de fuego constantemente. Y en una película o desde un video se puede pasar como un fuego. Hoy ya no tanto, porque como ya conocemos y sabemos que este fuego es artificial y que se vende en los kioscos, ya no nos engaña tanto. Pero ¿cuántas películas se produjo con una llama de fuego artificial en la estufa que estaba allí parada detrás de la escena? Pero Cristo está hablando, Juan el Bautista era una antorcha y su fuego no era artificial. La llama que había en el Bautista no era fabricada
em qualquer esquina da vida, por el contrário, não era fabricada, era uma chama real. Ele era a antorcha que ardia e alumbrava. Não era a luz, porque Cristo é a luz, pero era alguém que reflejava a luz de Cristo. Então ele complementa e diz: e vosotros quisisteis regocijaros por um tempo em sua luz. Pero aí já há uma limitação. Eles viram esta antorcha que ardia e quiseram alegrar-se en esta antorcha por um tempo, pero durou pouco. ¿Por quê? Porque o que ardia no coração de ellos era artificial. Não havia sido produzido por el Espírito Santo. Não havia sido produzido por uma verdade genuína que les chegara ao coração e incendiara no coração daquela gente. Por el contrário, havia sido produzido por uma expectativa. A expectativa de que quizás Juan era o Messias. E quando não é nesta expectativa, em la realidade de que Juan era um profeta que hacía muito tempo que não se veía em Jerusalém. Ustedes se acordarão que aqui estamos falando de um período pós-período interbíblico. Então, há 400 anos que chamamos os 400 anos de silêncio profético. Não que Deus hubiese cachado a boca, senão que Deus não levantou nenhum profeta tal como levantou hasta Malaquias. Entre esse período de quase 400 anos, aproximado 400 anos, há acontecimentos importantíssimos, como as conquistas de Alejandro Magno, por exemplo, como a profanação completa del templo por Antíoco, como a rebelião de los macabeos. Todo acontece nesse tempo. Algunas en el segundo siglo antes de Cristo, en el año 100 y pico. Pero no había un profeta tal como los judíos estaban acostumbrados a ver. Esta generação se escuchava hablar de aqueles santos profetas, de um Isaías, que viveu 800 anos antes de Cristo, aproximadamente, de um Ezequiel, que compartiu o exílio e compartiu o tempo em Jerusalém, de um Joel, de um Jonás. Escuchavam hablar. É uma cultura oral e isto se habla entre eles, pero não vieram. Agora surge Juan el Bautista, que tem características de um profeta veterotestamentário, do Antigo Testamento, e com uma força, com uma energia, não esta energia positiva que diz assim: vamos a juntar todos para enviar a energia positiva. Isto não envia nada. Envia, se junta bastante gente, quizás plata, cada um põe um pouquinho e um coletivo no hábito se pode enviar, pero energia positiva, plata é uma boa energia também, não? Pero energia positiva, ao estilo que se diz, não se envia nada. Não se envia nada. Pero agora eles veem em Juan este profeta, este homem que está no deserto, denunciando a los líderes religiosos, denunciando a los não líderes religiosos, chamando a gente de serpiente, aqueles que estavam ensinando a lei, dizendo: ustedes têm que arrepentir-se, têm que convertir-se, têm que produzir frutos de justiça para que sejam aceptados e para que entre no reino de Deus. Então, Cristo disse: ustedes por um tempo se regocijaram en esta antorcha que ardia de verdade. Pero foi pouco. Versículo 36 diz: mas eu tenho maior testemunho que o de Juan. Por quê? Aí entra outro testigo. Está falando de Juan, que é um testigo. Agora entra outro testigo. Mas eu tenho maior testemunho que o de Juan. Qual é ele? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las propias obras de Cristo davam testemunho de Ele. E aqui entra uma questão muito importante que estamos tratando acá desde o primeiro encontro sobre Juan, o Evangelho, que é a palavrita señales. ¿Por que estas obras dan testimonio? Porque estas obras todas son señales. No hay una única obra en el Evangelio de Juan que está suelta sin un significado que vaya más allá del propio milagro. Entonces,
toda señal es un milagro, pero ni todo milagro es una señal. En el caso del Evangelio de Juan, cada milagro está seleccionado para ser una señal. Entonces, estas obras, tal como la resurrección de Lázaro, porque un muerto solo podía ser resucitado hasta el tercer día por un gran enviado de Dios, pero a partir del tercer día solamente el Mesías era capaz de resucitar un muerto, y esto estaba en la literatura judía, ellos sabían. Entonces, cuando Cristo espera hasta el cuarto día para resucitar a Lázaro, no es apenas la resurrección de un amigo, un milagro, sino que es una señal. Cristo está hablando para aquella gente: yo soy el Mesías, y eso está en la literatura de ustedes. Ningún otro que no sea el Mesías puede resucitar a un muerto después de 3 días. Una señal. Una señal. En la transformación del agua en vino hay una señal. Ahora, lo que va a determinar las relaciones no eran las purificaciones exteriores que se daban en aquellas tinajas donde se puso el vino, que eran lugares también usados para la purificación ceremonial. Por eso no eran grandes, por eso entraban como 70 litros de agua aproximadamente. No era una jarra donde se tenía 1 litro, 2 litros de agua, era muchísima agua, porque allí se practicaban las purificaciones ceremoniales, pero en la transformación se está dando una señal de un nuevo pacto, de algo nuevo que está surgiendo, y este nuevo no es mediado por las ceremonias, sino por el sangre del propio Cristo, por la entrega y por la muerte y resurrección del propio Cristo. Por eso Cristo dice: las obras que yo hago dan testimonio de mí. Basta mirarlas, basta verlas, y ustedes sabrán que mis obras son testigos de que yo soy el Mesías. Ahora, estas obras ya son 2, las obras y Juan el Bautista, y entra el versículo 37, un tercer testigo de peso, de mucho peso. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Entonces no es alguien que decidió porque estaba aburrido en el cielo, que dijo: en contra del Padre, del Espíritu Santo, yo desciendo a la tierra para poder hacer las obras que yo puedo hacer porque tengo mucha fuerza. No, Él es enviado. Hay un plan arquitectado desde la eternidad, donde el Cordero es ofrecido antes de la fundación del mundo, y donde Padre, Hijo y Espíritu Santo están en completo acuerdo, en sintonía, y el Hijo en el momento histórico y en el tiempo, en la plenitud de los tiempos, tal como Pablo dice a los Gálatas, se presenta, y se presenta enviado por el Padre, y luego el Padre y el Hijo van a enviar el Espíritu Santo. Es por eso que más adelante en el texto, Cristo va a decir: les conviene que yo vaya, porque si yo no me voy, el otro Consolador, el otro Paráclitos no vendrá, que es el Espíritu Santo. Es una relación de mucha intimidad, una relación sin celos. No es que el Espíritu Santo dice: va a terminar luego esto porque quiero entrar yo, quiero protagonismo también, vamos, apurate. Ya tenés todos los holofotes, todas las luces sobre ti, ahora salí un poco, déjame entrar también. No hay eso en la Trinidad, sino que el Espíritu Santo está aguardando el momento de entrar en acción, no porque estuviera inactivo antes, pero empezar con la ascensión de Cristo. El Padre da testimonio. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No tiene la palabra de Dios aquel que rechaza a Cristo. Puede conocer la palabra, puede estudiar la Biblia como literatura, puede buscar los géneros literarios que son muchos y abundantes en la Biblia, todas las tipologías, todas las parábolas, todas las narrativas, y hay abundante, todas las poesías. Tenemos una serie de libros puramente poéticos, desde Cantar de los Cantares
hasta el propio Job, que hay una mezcla entre ley y poesía. Género literario, se puede conocer, pero no se puede conocer y tener la palabra de Dios si rechaza a Cristo. Porque en primer lugar, Cristo es la palabra viva de Dios. En el comienzo, en el principio era ¿quién? Era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo era qué? Dios. El verbo era Dios. Juan capítulo 1. El verbo era Dios. Cristo es la propia palabra de Dios. Lo que tenemos aquí en los evangelios son registros, son narrativas sobre Cristo, que es la palabra eterna de Dios. Pero el propio Juan reconoció la limitación de escribir un evangelio hablando de todo lo que Cristo hizo. Y es por eso que él dice allá en el capítulo 20, versículo 30 y 31, que estas señales fueron seleccionadas para que ustedes puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que ustedes creyendo tengan ¿qué? Vida en su nombre. Vida en su nombre. Es lo que Cristo está queriendo acá. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ahí entra el versículo 39, muy importante, como todos los otros. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo está poniendo al descubierto las contradicciones de aquella gente que vivía con las Escrituras pegadas en la cara, casi literalmente. Eran intérpretes de la ley, eran gente que enseñaba la ley, los que no estaban en esta función, pero tenía muy presente las Escrituras. Tenía muy presente lo que eran las leyes, lo que eran las historias de su propio pueblo. Y eran dedicados a estas Escrituras, al conocimiento de estas letras. Y es por eso que Cristo declara: ustedes escudriñan las Escrituras, y tiene una razón para eso. ¿Por qué escudriñaban ellos las Escrituras? Cristo dice: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Es decir, ellos escudriñaban por una buena razón. La vida eterna está en las Escrituras. Es aquí la fuente de vida eterna. Tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que buscar. Y por eso que él usa la palabra escudriñar. Ustedes van a los detalles de las Escrituras, pero iban a la letra y se morían por la propia letra de las Escrituras, por la propia letra de las Escrituras, diciendo, Cristo complementa diciendo: y ellas son las que dan testimonio de mí, las Escrituras. Pero, versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Van a las Escrituras, porque ellos creen que en las Escrituras hay vida eterna. Las Escrituras hablan de Cristo, y ellos no quieren ir a Cristo para tener vida eterna. La contradicción. No quieren vida de obediencia, no quieren reconocer lo que realmente dice la Escritura y no lo que ellos quieren que las Escrituras digan. Este acaso es un problema que nosotros tenemos hasta hoy, todos nosotros. Hacer con que las Escrituras hablen lo que nosotros queremos que ellas hablen. Por eso se dice con mucha frecuencia que la Biblia es la madre de toda herejía. Porque la gente la abre para hacer con que ella diga lo que uno quiere que ella diga y no lo que ella dice exactamente. Y ahí se genera herejías y más herejías con la Biblia en la mano. Y es lo que está pasando. Ustedes van a ella, escudriñan, buscan y no vienen a mí. La Biblia está hablando de mí todo el tiempo. ¿Qué es lo que habla Génesis? De la historia de Cristo. Génesis 3:15. La descendencia de la mujer va a pisar la cabeza de Satanás. Está hablando de Cristo. Y va por los profetas, y va por los poetas. Y todo está hablando de Cristo. La ley está apuntando para Cristo. Las ceremonias, muchas de ellas están apuntando para Cristo. Y ellos están escudriñando la Escritura. Y llega Cristo y dice: no tiene el aspecto que nosotros esperábamos. No llegó como esperábamos.
Esperávamos minimamente como Alejandro el Magno, que chegava conquistando em um grande cavalo branco, com uma espada hermosa e com a característica de quem realmente estava conquistando. E Cristo entra em um burrito, nuevito, sem espada. Que conquistador vai conquistar que sem nenhuma espada e sem um exército armado, quando sabemos que Roma tem muito poder? Se frustram com Cristo, lendo sobre Cristo, pero interpretando a Cristo a sua própria maneira, dibujando um Cristo para si, segundo seus próprios pensamentos de Cristo, porque eu quero um Cristo azul, então vou a dar color azul para mi Cristo. E a gente que quer o Cristo rosado ha pintado um Cristo rosado. Porque Cristo tem que satisfazer minhas expectativas. Porque Cristo tem que satisfazer mis desejos e o que pretendo ter de Cristo. Então não é Cristo. E acá está uma gente frustrada por isso, porque leíam, escudriñavam, pero Cristo que apareceu não era o Cristo que eles dibujaram a partir das Escrituras, não era o Cristo que eles tinham na mente a partir das Escrituras. Rechazaram a Cristo. Não pense, ou não pensemos que isto está lejos de nossa realidade. Versículo 40, 41. Glória de los hombres não recibo. Glória de los hombres não recibo. Um conquistador que não quer glória de los hombres. Que mais os conquistadores decían é glória de los hombres. Por isso, voz del que clama en el desierto, allanad el camino. El camino, las rutas eran allanadas, preparadas para la entrada del rey, porque el rey no va a venir con pozos en las rutas. Se preparava, não só isso, preparava se estava tudo bem, se ele podia passar por allí, se não havia alguém com um drone esperando para tirar uma bomba. Allanad el camino del Senhor. Há que aplaudir, há que dar todas as honras. E Cristo disse: eu não recebo glória de homem. É frustrante um Cristo assim. É frustrante um Messias assim. Genera vergüenza al entrar tal como entrou, em um burrito. Nunca foi montada, é a primeira vez, pero é um burrito, sem espada, com um grupo de pescadores, para conquistar quê? Ele disse: glória de los hombres não me interessa, não é isso o que estou buscando. 42, mas eu os conosco, que não tenéis amor de Deus em vuestros corazones. Acá está a razão porque eles não aceitavam o Cristo. Não era por problema no Cristo, era por problema em seus corazones. Não havia em seus corazones o amor de Deus. Acá está a razão por la qual eles se concentraram no dia de la sanação e não no homem que fuera sanado. Porque neles não havia amor de Deus em seus corazones. Havia lei, mais que lei, havia legalismo. Havia muita letra em seus corazones, pero amor de Deus não havia. E Cristo disse: "Shows conosco. Eu não quero glória de homem, pero shows conosco. E en el coração de ustedes não há el amor de Deus. Eu he venido em nome de mi Padre, e não me recibís. Se outro viniere em seu próprio nome, a esse recebereis." Acá está outra razão porque eles não aceitaram o Cristo, porque eles queriam glória, porque eles queriam fantasias, porque eles queriam ser alabados e alabar a alguém que realmente mereciera ser alabado. Queria alguém para aplaudir, que realmente os representara tal como rei. E não um homem que chega de maneira humilde, um homem que chega montado em um burrito, está acompanhado por uma multitud que deixa já umas hojas e diz Osana, Osana, pero apenas um homem seguido por uma quantidade de pecadores, publicanos e pescadores, que também eram pecadores. Ele disse: eu não recebo glória de homem, pero ustedes não me recebem porque não têm o amor de Deus em vossos corações, e em segundo lugar porque ustedes lo que querem é alguém para aplaudir.
e em aplaudindo ser também aplaudidos, recebido com honrarias. Não quero nada disso. E não me recebi, se outro vier em seu próprio nome, a este recebereis. Versículo 44. Como podeis vosotros crer, pois recebis gloria los unos de los otros, e não buscais la gloria que viene del Deus único, que é o que ustedes querem ser alabados uno por el otro. El corazón de ustedes está en ustedes mismos, não fisicamente, sino en la finalidad, en el fin último. ¿Cuál es? No es la gloria de Dios. Un famoso catecismo producido por teólogos del pasado decía: ¿cuál es el fin principal del ser humano? Es la pregunta número uno. Lutero usaba bastante ese sistema y los reformadores usaron bastante. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? El fin principal del ser humano es glorificar a Dios y gozarse en Él. Acá no está eso. Ellos quieren glorificarse a sí mismos y ser glorificados. Y Cristo deja claro: no, ustedes no pueden creer. ¿Por qué no pueden creer? Porque el corazón de ustedes no está en buscar la gloria de Dios, sino la gloria de ustedes, entre ustedes y para ustedes. Y esto no funciona en el reino de Dios. Cuando todo es horizontal, todo lo que se quiere es de mí para mí, es el narcisismo creciente, no entra en el reino de Dios, no entra en las matemáticas bíblicas para alguien que quiere glorificar a Dios. Entonces, 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros, y por eso él se anticipó y dijo: yo no recibo gloria de hombre. 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Acá está importante, ¿no? No piense que yo voy a acusar a ustedes delante del Padre. ¿Quién es que les va a acusar? Y ahí entra un personaje importantísimo para ellos, y es el otro testigo de Cristo. Entonces está Juan el Bautista, está las señales, las obras, está el Padre, y ahora está uno más que es muy importante, no apenas en el judaísmo, sino para nosotros cristianos y también para el propio Islam. ¿Tá? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés. ¿En quien tenéis vuestra esperanza? Ellos creían muchísimo en Moisés. Y cuando se habla de Moisés, se está hablando del personaje, pero también lo que vino por intermedio de este personaje, la ley, todo lo que Dios dio al pueblo por medio de Moisés. Hablar de Moisés, se está hablando, por ejemplo, del Pentateuco, de la lectura y la aceptación del Pentateuco. No es apenas del hombre Moisés, sino de lo que produjo Dios por intermedio de Moisés. Y ellos amaban a Moisés, y amaban la literatura mosaica, que no es mosaica, es bíblica, el Pentateuco. Leían, escudriñaban esa literatura, creían en esa literatura, y esa literatura está plasmada de Cristo. Es solo identificar. Es una literatura plasmada de Cristo. Y por el hecho de que ellos tenían esa literatura, y esa literatura testificaba de Cristo, y por el hecho de que ellos creían en Moisés, Cristo dice: yo no voy a acusar a nadie. Ustedes van a ser acusados por Moisés. ¿Por qué? Porque si ustedes de verdad creyéseis a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. No es que Moisés estuvo escribiendo sobre sí mismo, que grande soy, mira como fui libertador allá en Egipto, mira como Dios me dio una experiencia tremenda en el desierto, mira como transformé allá un cajado en una serpiente, que se comió las serpientes todas que estaban por allí, mira las plagas. No, Moisés no escribió esas cosas sobre sí mismo alabándose. Moisés escribió dentro de la revelación que tuvo, corta, pero escribió sobre Cristo. Y Cristo entonces dice: yo no les voy a acusar. Moisés, en quien ustedes creen, le va a acusar. Porque si ustedes creyéseis a Moisés, iban a creer en mí, porque Moisés escribió sobre mí. Así de sencillo. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Cierra este pedazo. La cosa se va a poner caliente ahora en el 6, pero esto empezamos domingo que viene, si Dios permite.
más caliente de lo que ya está. ¿Tá? Y en el 8 la cosa se quema, quema. Pero acá se cierra ¿cómo? Las brechas. Mira, yo solo, hablando de mí, no es válido. Pero tengo testigo, Juan el Bautista, en quien ustedes creyeron, habla de mí. Las obras que yo hago, hablan de mí, porque no cualquiera puede hacer. Nosotros leemos, transformó agua en vino. Nos gustaría haber estado por el vino, pero no que el milagro nos toca tanto así. Qué hermoso. Pero imagina eso, ver eso, hermanos. Hablamos de Lázaro, como si fuera, no sé, ir a comprar pan en un kiosco y el pan se había quemado. No es un hombre que está atado, muerto de 4 días, gediendo, y Cristo hace salir de la sepultura y dice, venga para la vida nuevamente. Esto es algo tremendo. Y estas obras no se repitieron. No había pasado antes, no que no hubiese sido gente resucitada, pero con estas características no. Va a pasar. Apenas con el Cristo, el Mesías. Y él dice, estas obras dan testimonio de mí. Él dice, pero el Padre da testimonio de mí también. En el bautismo, ellos escucharon la voz, no todos, pero algunos escucharon la voz. Este es mi Hijo amado en quien tengo mucho placer, o en quien me complazco. El Padre respalda todo lo que Cristo está haciendo, porque lo que Cristo está haciendo son las obras que Dios determinó que Cristo hiciera. Y ahí él llama otro testigo, en quien la gente también cree. No es que él está hablando del Gamaliel, que va a aparecer después. No es que él está hablando, no sé, él está hablando de Moisés. Y él dice, ustedes creen en Moisés. Ustedes leen la literatura de Moisés. Ustedes piensan que es verdadera. Y no viene a mí. Y ahí la razón es muy sencilla y pasamos por ella, por 2 cuestiones por lo menos. La primera, el amor de Dios no estaba en sus corazones. Y la segunda, ellos no querían la gloria de Dios, ellos querían su propia gloria. No se puede reconocer y ir a Cristo si el amor de Dios no está en nuestros corazones. Ayer hablábamos acá, la salvación no hay participación nuestra. Salvación es obra de Dios, efectuada por Dios en una cantidad de muertos espirituales que no puede reaccionar para nada, sino es por el fruto de la obra amorosa de Dios en nuestros corazones. Agora, não havia amor no coração, havia letras, sabe, estes fideitos assim chiquitos que são letras para dar para os niños al princípio, não? Há letras para ser o alfabeto, não sei o que. O coração desta gente era uma hoxa de fideitos, cheia de letritas por todo lado, apenas letras. Não podia nem juntar para ser um alfabeto completo ou uma estrutura gramatical completa, não, letritas. Que quando chegou o Messias não foram capazes de juntar as letras e dizer, ¿es eso lo que dice la Escritura? Não foram. ¿Es eso lo que están dando testimonio las Escrituras? Não foram, porque era pura letra, sopita de letras en el corazón que no se juntaba nunca y por eso nunca generó un caldo grueso, algo fuerte que tuviera sustancia en el corazón de esta gente. Este problema va a persistir porque después Pablo va a llamar y decir que la iglesia en Corinto sufre de una niñez crónica. Una niñez crónica. Y esa niñez pasa por el mismo problema. Hay letritas en el corazón. Pero estas letritas no dan forma al Cristo bíblico que la propia Escritura da testimonio. La segunda es porque ellos quieren su propia gloria. No se puede servir a Cristo y querer la propia gloria. El propio Cristo dio gloria a Dios Padre, aunque tenía toda gloria. Pero Él dice que ahora, por ese tiempo, por eso se rebajó a la condición de siervo. Se humanizó. Se humanizó. Hablando sobre este evangelio en el seminario decía, pero los dioses griegos también descendían a la tierra. Sí, pero los dioses griegos descendían por pelea. Peleaban uno con otro por celos, por envidia, por querer ser mayor que el otro. Y ahí el que tenía más fuerza daba una paliza en el otro y el otro descendía para la tierra. Y acá tenía relaciones con humanos y nació un bicho híbrido. Cristo no descendió por celo, descendió por amor. Es muy distinto.
não descendeu por envidia del Padre, que já não lo queria achar porque era muita glória del Hijo e estava ofuscando a glória del Padre. Descendeu porque a Trinidade decidiu que Cristo descenderia por amor a la tierra, se encarnaria como homem, sem deixar de ser Deus, iba a la sepultura, a la cruz, sabendo que iba a la cruz, descenderia a la sepultura, sabendo que descenderia a la sepultura, seria ressuscitado no terceiro dia, sabendo que seria ressuscitado por el poder del Espírito Santo, ascendendo al cielo como Deus ressuscitado, intercediendo por nosotros hasta hoy. Por eso tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras dificultades, porque Ele vivió acá entre nosotros. Não é um Deus grego que descendeu por envidia, é um Deus verdadeiro, eterno, que descendeu por amor para salvar-nos de nós mesmos, de nossos pecados. Este é Cristo. Al Cristo que eles não puderam conhecer aqui, porque não tinham o amor de Deus em seus corações e porque queriam sua própria glória. Hijos de Deus querem a glória de Deus, aunque isto nos cuesta, pero devemos buscar cada dia a glória de Deus. Qual é o fim principal do ser humano? Dar glórias a Deus e regocijar-se em Ele. É isso, nada mais que isso. A obra de Cristo. Que Deus nos dê de sua graça, de seu amor, para poder amar a Cristo e buscar a glória de Deus sempre, e não a nossa. E não a nossa. Para não rechazar al Messias, tal como se ha rechazado tantas vezes na história, porque ele não se enquadra em nossa perspectiva de Messias. Que assim seja, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar, queridos. Padre, te alabamos e glorificamos a tu nome santo e poderoso, reconociendo-te como único Deus verdadeiro, reconociendo a Jesucristo como el camino definido mesmo, não há outro. La verdade assim definida, não há outra. Há verdades que brotam desta verdade. Pero la verdad es Cristo y la reconocemos en esta mañana una vez más. Y la vida. Hay vida biológica y nosotros la tenemos porque estamos acá, pero hay una vida espiritual que emana y viene directamente de Cristo y solo podemos tenerla en Cristo. Y es por eso que acá estamos con esta vida, porque estamos en Cristo por gracia y misericordia. Reconocemos la obra del Espíritu Santo en nosotros para reconocer todo eso. Porque senão também estávamos buscando nossa própria glória, ser alabados uns por outros, ser glorificados uns por outros, generando este grupo grande de gente que se alaban a si mesmos e se regocijam em si mesmos e não em Deus, o Deus eterno e poderoso. Tenha misericórdia de nós, não nos permita entrar nesta rosca sem fim, Senhor. Por el contrário, queremos cada dia declarar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, a Cristo como Senhor da igreja, a Cristo como Senhor da história e a Cristo como quem regressará para poner fim a todo isso que é fruto de uma distorção provocada por el pecado, pero que jamás estuvo fuera de la soberania de Deus e que um dia será todo canalizado novamente para a glória eterna de nosso Deus. Reconocemos e proclamamos isso, Senhor. Reconocemos que somos igreja apenas por tu graça, e isto não é pouco, não por nós mesmos. E reconocemos que somos igreja, e não apenas um grupo de gente que se reúne sem propósito. Nosso propósito, Senhor, principal é glorificar-te a ti e regocijar-nos em esta glória tuya, hoje e para sempre. Amém. Amém. Te alabamos. Muitas graças. Amém.